Muy buenos días, amigos de Vea Canal. Para nosotros aquí por unas elecciones libres 2023 es un verdadero honor que ustedes y nosotros platiquemos sobre lo que es la política nacional. Me acompaña en esta mesa el licenciado Manfredo Pacheco, Karen Marie Fischer, está la licenciada muy querida por nosotros, está en una audiencia, se excusó desde la semana pasada y pues me envió un mensaje para que nos excusáramos hoy ante ustedes. Y nuestro querido amigo Roberto Alejos, que dice tuvo un problema en el camino y nosotros lo estamos esperando todavía porque es importante lo que él nos pueda decir y comentar respecto a la actualidad. Bienvenido, Manfredo. Gracias, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos algunos temas interesantes, sí. ¿Verdad? Comenzando con la publicación de Prensa Libre sobre la decisión que tomó la empresa que tiene los derechos de Facebook, Instagram y WhatsApp, donde indican que a partir del miércoles que pasó, miércoles 22, van a controlar la publicidad, llaman ellos, política en 18 países de Latinoamérica. Fíjate, van a tener que llevar un control muy interesante porque también es muy subjetiva el análisis de qué es político, qué es noticia y qué es publicidad. Es lo que hablábamos la semana pasada hablábamos de eso casualmente. Me parece una situación un poquito interesante desde la perspectiva de la injerencia en la legislación de cada país sobre lo que es el control publicitario y comunicacional. Aquí en Guatemala tenemos claro lo que rige la ley electoral y estamos en una época de proselitismo donde está evidenciado lo que se puede y lo que no se puede hacer no sé si ellos también lo tienen claro. Ese es un problema severo. Mira, hay temas por lo demás interesantes y ahorita estaba recibiendo un mensaje de que hay partidos nuevos que ya están en el mercado político como partido político. Sin embargo, tal vez lo más interesante, y quisiera comenzar con eso, es lo que está sucediendo en América Latina respecto a la tendencia que se está dando y es una tendencia que es de verdad como que es una ola peligrosa si lo vemos ante las democracias, pero se basa en la democracia, porque todos son por elecciones libres, y es la tendencia yo ya no creo tanto en derechas e izquierdas, yo creo que es un régimen más socialista que capitalista, ¿verdad? Como que se rompió el esquema del siglo pasado. Lo que sucede es, hablando del caso de Colombia específicamente... Ahorita hablamos de Petro, porque así como estuvo, como Chile, vamos. Sí. Que es el último caso donde hay un cambio radical en la tendencia ideológica, ¿verdad? Y radical desde la perspectiva de que el señor, el electo presidente de la República Colombiana, se evidencia como un izquierdista, fue parte de la guerrilla del M-19, tuvo participación con las armas en la mano, y evidentemente que existe una tendencia fuera de lo común. Y uno de los grandes problemas y que lo que nos hace tocar este tema hoy es que de 39 millones de personas que forman el padrón electoral, los que se acercaron en la segunda vuelta donde se elige a Petro como presidente fueron 21 millones, 21.5 millones, más 500,000 que no cuentan porque son votos en blanco y lo único que hacen es hacerle el favor al señor Petro de darle un porcentaje mayor de participación. Pero también hay que analizar que 11 millones votan por este señor de tendencia izquierdista y 10.5 millones votan por el de derecha, no radical, ¿verdad? A mí me parece interesante, ya vino Roberto. Pasa adelante, Roberto, por favor. Bienvenido. Estamos al aire, sí, pero es bienvenido. Y si quiere, tráigale su café, por favor. Pase su cafecito. Pase su cafecito, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido.
Pásale su café. ¿Por qué vengo tarde? Porque voy a pelear con el metro y quedamos que no íbamos a pelear con nadie. Bienvenido, pues aquí tenemos a Roberto ya tomando su plaza dentro de este proceso de análisis y estábamos hablando de las elecciones de Colombia que sumamente interesante. A todo el mundo. Sí. Sí, pero pues, es que mira, si hay 39 millones de personas inscritas para poder votar y votan 21.5 millones, quiere decir que hay cerca de 17.5 millones de personas que no fueron a las urnas. Entonces, cuando en una elección las personas deciden quedarse en su casa, dejan en manos de otros las decisiones. Después no pueden estar llorando, ni pueden estar diciendo caímos en una nueva Venezuela, o caímos en una nueva Cuba, o en una situación X o Y, que cada país tiene dice que cada país tiene el presidente que se merece, tanto porque lo escogiste, o porque decidiste quedarte en tu casa y que lo escogieran otros. Dejaste que lo escogieran los demás. Sí, entonces yo siempre he dicho que si pones en manos de otros las posibilidades de ganar, también le pones a otro las posibilidades de que tú pierdas. Así es. Y Roberto, bienvenido. ¿Tuviste problemas con Emetra? Sí, no es el primero, ¿no? Depende del carro, me vuelven a parar. Ajá. Y simpático, porque este carro está a nombre de mi papá, que tiene 2 años y medio de habérsenos adelantado al más allá. Y entonces me dice, es que ya le notificamos. Pues mire, y ahí me cuenta cómo hizo para comunicarse con el dueño del carro, ¿verdad? Porque están a la cacería las multas, ¿verdad? Atrasadas de hace 2 años, ponen puestos. Ahí uno oye el radio y dice, ahí va uno que tiene multa. En mi caso ni siquiera tenía multa. Y como no me encontraron multa, el tema era, no tienen los papeles en orden, porque si su papá falleció, entonces no tiene la tarjeta de ciudad. Total que al final, ¿verdad? Evitando para que recogieran el carro, que eso significa... y en el caso de uno no es problema, porque pues al final uno, pues algo hace, te vas en taxi, te vas en bus o algo, pero hemos visto los problemas callejeros cuando eso le sucede a alguien, el famoso caso aquel del vendedor de huevos, o sea, la gente que anda trabajando y le ponen un cepo, o anda trabajando y le recogen el carro porque debe una multa, pero en fin. ¿Y es legal eso? Es que no es legal primero que Metra te recoge el vehículo, no puede, ¿verdad? En tiempos de Álvaro Arzú, cuando en el tema de los cepos, te avisaban al dueño del carro para que lo quitaras, no era ponerte el cepo de inmediato, porque el objetivo es evitar obstaculizar el tráfico, ¿verdad? Si te ponen el cepo, estás obstaculizando el tráfico, y si no tenés para pagarlo, hay que esperar las 3 horas que te dan para pagarlo, y si no llega la grúa, o sea, te va peor en materia de obstaculizar el tráfico. Pero lo que realmente andan es en busca de recursos. Pero sabes una cosa que en ese tema, pues yo me considero un conocedor, Ajá. porque el rector del tránsito en Guatemala es el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Sí. La Policía Nacional Civil depende directamente del presidente de la República. El comandante de la Policía Nacional es el presidente de la República, Ajá. quien delega en el ministro de Gobernación la responsabilidad del control de la Policía Nacional. No necesariamente se quita con eso el presidente la responsabilidad. Y el Departamento de Tránsito lo que ha hecho dentro del marco de la ley, pero fuera del marco de la ley, es dar las concesiones a las municipalidades para que subadministren el proceso de tránsito. Pero dentro de las concesiones, el mismo Departamento de Tránsito se le ha olvidado poner las reglas de juego que se deben de dar, qué puede hacer y qué no puede hacer. En teoría, el único que puede secuestrar un vehículo es la Policía Nacional con orden de juez competente, ¿sí? Y aquí se saltan todo el proceso jurídico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está generando una anarquía que hace que la gente que sale perjudicada con este proceso de anarquía, al final de cuentas, esté sublevándose a la policía de tránsito, que realmente no tiene la condición jurídica legal para poder hacer ese tipo de amenazas ni ese tipo de procesos.
¿verdad? Porque lo que están haciendo, esas advertencias se convierten en amenazas. Cuando te dicen, tiene 30 días para, ¿verdad? Y al final de cuentas, si en 30 días no paga, le vamos a recoger el vehículo, es una amenaza. Y no pasaron por los juzgados que corresponden, que no son los juzgados de las municipalidades, sino que deben ser los juzgados civiles de la Corte Suprema de Justicia. También vamos a... Peor todavía, ¿verdad? Peor todavía. Como por eso dicen los puestos de asalto. Y mira, aparte pasémonos al tema práctico. Ahorita con ese problema de las lluvias y el hoyo por aquí, el hoyo por allá, el super hoyo por allá y todo, poner esos retenes ahí, están dejando entrar camiones en las horas hábiles ahora porque llevan material para todo lo que se está destruyendo, pero entonces esto termina de arruinar el tráfico y el tránsito, o sea, no son días para hacerlo ni horas, aunque estuvieran dentro del tema legal. Aparte es que no están dentro. Mira, antes de cerrar el paréntesis en este tema se da mucho ahorita y más porque es bono 14. Tienen que juntar para el bono 14. Tristemente así se da, pero hay algo que me llamó la atención. Yo tomé una foto, pero no la tengo. Que en el anillo periférico viniendo del norte para el sur, en los carriles ponen un puesto de asalto, de metra de un lado. Yo lo digo abiertamente, yo creo que es un asalto. Y del lado izquierdo se pone un Emetra que para los carros. Entonces te cierra los dos carriles. Estúpidamente pueden ocasionar un accidente porque ahí tenés derecho a caminar a 70 kilómetros por hora. Y no son 10 metros la distancia. Vos vas a 70 kilómetros por hora y parás en este tipo de asfalto pura lata que ponen acá. No tiene la porosidad como para poder frenar y te vas a ensartar otro accidente. O sea, las irresponsabilidades, las estupideces, como yo vi algo de un TikTok, así como los tuyos, de la pirulina. Sí. Que dice que el vocero de la municipalidad echaba los tragos con ella. ¿Qué se está creyendo? ¿Vamos? Pero como no es el tema el día de hoy, sin embargo, discúlpeme, señor Quiñones, si usted quiere buscar otra vez su reelección, cada vez que su gente hace esto, usted pierde votos. Por supuesto. Y pierde muchos votos. Así que cuide la educación de su gente. Yo tengo un video de él. Es que ese es el otro tema, la forma en que te tratan, ¿verdad? O sea, porque el tema de que el uniforme le cambia la personalidad, ¿verdad? O sea, a la gente. O sea, digamos, con el abuso, decirle, mire, me voy a permitir discutirle con la ley en la mano, pues, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los códigos. Le cuento que usted no pudo haber notificado al dueño del vehículo porque hace 2 años y medio que falleció. O sea, platiquémoslo, ¿verdad? Pero pasé tanto tiempo ahí que oíste en el radio cuando le dice, ahí va un carro negro con vidrios tal y tal, ese debe 1000 tanto, y ya sale el tipo a pararlo. O sea, no es ni siquiera... es cacería. Ya, sí, están ahí con la paleta, ¿verdad? Mete el número de placas, le sale cuánto tiene y ya sale, como decís vos, al otro carril. Pero fíjate que lo que aparece el que debe. Ahí con lo que comentas, caemos en uno de los temas que queríamos tratar precisamente, que es el tema de la tecnología. El uso de la tecnología puede ser tan avanzado que pueden tener controles de las placas y los vehículos. Estás hablando de un parque vehicular de más de 1.5 millones de vehículos circulando a diario. Entonces, eso significa que sí se puede tener un sistema de cómputo que facilite o viabilice los procesos, ¿verdad? Mi querido amigo, estás hablando de que eso es para a quien le conviene. Claro. Sí. Claro. Debo reconocer que la municipalidad, porque me tocó estudiar la municipalidad de Guatemala, tiene uno de los principios, tiene uno de los mejores manejos de inteligencia civil. Por eso está el señor Yang ahorita, creo que guardando prisión, o le tenía orden porque él manejaba inteligencia de Álvaro Arzú, siempre lo hizo, presidente y después ahí. Por eso la CICIG trató de ingresar a la municipalidad. Howard Yan estaba en Emetra, jefe de seguridad en el tema de Arzú, fue SAE, después cuando Arzú fue
presidente y después ya en la municipalidad en el tema de metro, y después apareció con una orden de captura para mí ridícula por una plaza fantasma que no era fantasma porque realmente sí llegaba la persona, que era la esposa del que mataron en prisión. ¡Mi primo! ¿Cómo se llama? Byron. No, Byron. no, era la esposa de aquel del caso lechero. No. Que mataron los presos. En la prisión. Era la esposa del mayor coronel, que por ayudarle a una plaza de 3,000 y pico, y que sí existía la plaza, ¿verdad? Pero se entregó recientemente y está con un arresto. Mira, en ese caso que ya duró cualquier cantidad de tiempo. Pero es cuate, pero sin embargo la municipalidad tiene una capacidad enorme de inteligencia. Él manejó la inteligencia. Vos me estás dando la razón, pues estuvo en áreas de inteligencia. Seamos honestos, cuando él estuvo en el Metra no teníamos estos problemas. No, yo no se hablaba y era fácil de decirle, mira, cometieron un error. Me acaba de pasar a mí, pasando para mi clínica por la Plazola España. Ahí se esconden los policitas estos y paran a la gente como se les va dando la gana, vamos. Y está el semáforo en verde, pero ellos le dan paso a los de rojo. Y vos no sabes cómo está la situación, más en esa área de la rotonda. Me pasé, me pitó, y le dije, pero ¿dónde está en verde? Pero yo estoy aquí, me dice. ¿A quién le hago caso? ¿A usted o al verde? Porque usted no se ve, no se nota. Pues me dice, le va a aparecer multa. Hace 2 años, estoy esperando, me apuntaron, me tomaron foto, y estoy esperando la multa, me imagino que va a aparecer en 5 años, sobrecargada. Pero bueno. Sin aviso para que te atrape. Pero va a cambiar. Pero digamos, hay que aprovechar porque realmente nuestro tema es elecciones, la tecnología de cara a las elecciones. Pero, y el tema de Colombia. Estamos hablando de tenemos el gobernante que queremos, ya no nos quejemos. No nos quejemos. Nosotros tenemos el señor que está, bueno, hoy no ese es el tema, pero también es otra opinión distinta. Hablemos primero del caso Colombia, por favor, y luego vamos a el caso tecnología en Guatemala, que sigue siendo un gran problema. Y no solamente, ya le están echando fuego a esto en diferentes áreas de las redes sociales, al tema tecnología en Guatemala. Ya oí yo a Garavito, y echándole punta, echándole fuego. Hoy hay una entrevista. Precisamente por eso tu servidor comenzó hablando de las restricciones que pone Facebook, Instagram, ese fue el primer WhatsApp, tema. ¿verdad? Y que las anuncia con 2 días de anticipación a partir del miércoles 22 de junio que acaba de pasar, y que va a poner controles, sus propios controles de la publicidad y la propaganda política en 18 países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala. ¿Ya? Y estamos a 6 meses todavía de la convocatoria. Y entonces yo hacía este comentario precisamente por esa situación, ¿verdad? Porque ¿a quién se quiere favorecer? ¿Quién maneja esto desde el extranjero? Sí, pero aquí no estás hablando solo de Guatemala. No estoy hablando estamos hablando de Latinoamérica, y después de las elecciones en Colombia, que si algo yo me debo de quitar el sombrero, es que en la primera vuelta se tardaron 2 horas en dar el 100% de los resultados computados, y en la segunda vuelta 1 hora con 30 minutos y ya tenían 100% de los resultados a nivel mundial. Las embajadas estaban conectadas, ¿verdad? Interesante. Yo tuve la oportunidad de asistir a la Embajada de Colombia en Guatemala y vimos un orden impresionante. A pesar de que la afluencia total no llegó ni a 700 personas, habían 3 mesas de votación y no hubo una sola cola. La gente acudió, y la ventaja es que tuvieron una semana porque comenzaron desde el lunes antes de la elección del día domingo y pasaron toda la semana votando, computando cierres a diario y los cierres enviándolos directamente por vía satélite a la registraduría de la nación, que es quien tiene el control de las elecciones allá, que no se llama Tribunal Supremo, sino que es una registraduría con toda la autonomía e independencia, ¿verdad? Y lo que hablábamos también era el tema que casi 18 millones de colombianos dejaron en las manos de los otros 21 millones la decisión, y que se volvió tan parejo el resultado,
11.2 millones contra 10.5 millones. Es decir, eso se llamará gobierno legítimo desde la perspectiva democrática, porque hubo una diferencia de 700,000 votos en un padrón electoral de 39 millones. Y sin embargo hay que aceptar las circunstancias, ¿verdad? Ahorita comenzaron a salir algunas publicaciones de declaraciones del señor Petro, como por ejemplo una declaración que hizo hace 2 años donde dice: todas las personas que tengan una residencia de más de 65 metros cuadrados deberán compartirla con las personas que no tienen hogar. ¿Sí? Luego viene y dice, ya como presidente electo, el señor Petro se reúne con el presidente Duque y le pide que por favor no compre los aviones que tenía programado comprar desde el año pasado para combatir el narcotráfico. Sí, porque el uso de los aviones y el tipo de aviones son aviones satélites y aviones que se van a utilizar para el control de las pistas de aterrizaje clandestinas donde opera el narcotráfico, encubierto por la guerrilla a la cual él perteneció. Entonces, la petición hacia dónde va dirigida. Luego dice, en su discurso de ganador, dice, vamos a pelear por la descarbonización del mundo. Porque Colombia es uno de los países que más carbón produce para producir energía. Y uno de los mayores compradores es Guatemala. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a tomar el control del carbón. La energía. Y ya lo habíamos anunciado antes con algunos grupos con los que platicamos, el control de la minería, que está dividido en dos. Un 70-80% lo tiene una concesión que se le dio a un gobierno extranjero, y el otro 30% el control lo tiene la guerrilla colombiana, el control de la plata de la misma manera, el control de las esmeraldas de la misma forma, 70% el control de producción por parte de esta empresa minera canadiense, para decir de dónde es, y el otro 30% pues lo tiene controlado la guerrilla. A eso no le interesa entrarle porque ya están dadas las concesiones. Lo que seguramente se viene es una reestructuración de los porcentajes que deja la actividad minera en Colombia. En un país donde se firmó la paz y después la población votó, hablando de elecciones, en contra de esa firma de la paz. Así es. ¿Verdad? Pero antes de continuar, porque tocaste demasiados temas para poder conversar del asunto. Y tal vez sería interesante que veamos algunos de estos temas que son puntuales y nos interesan a nosotros dentro de los procesos de elección que vamos a vivir acá. Primero que nada, hablaste de que más o menos un 55% del padrón electoral, 45% del padrón electoral, sí, no acudió a las urnas. Y también se dio en Costa Rica, ¿verdad? El tema se dio en Costa Rica también, fue fuerte. Que no es usual también, ¿verdad? Que no es usual. No es usual en Costa Entonces, Rica. ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en Guatemala? Eso, comencemos por ese lado. Y eso sí es peligroso porque existe el desencanto político. Sí. Y en Guatemala se da un factor de más profundidad. La cantidad de candidatos que pueden aparecer en esa hoja de votación. En esa lotería que va a haber, Sí, esa lotería de pueblo que dice que va a haber, porque es un cartonzón que va a haber. Por favor, 24 Roberto. ya autorizados. Ya, 24 ya sí. Miren, indiscutiblemente el tema aquí importante es porque, digamos, hay gente que estaba a subir a las redes sociales discursos del ahora candidato electo y de la vicepresidenta electa, celebrando la derrota de la derecha, ¿verdad? Y hay un montón de gente, probablemente más en un país como el nuestro, subiendo esos mismos discursos, demostrando de que hay que tener miedo con qué va a pasar con el país ahora que va a haber un cambio tan drástico en el tema.
se dijo todo el tiempo que, y él pues se sabe públicamente que él perteneció a la guerrilla, inclusive la propaganda decía un secuestrador versus alguien que le secuestraron a la familia y así, y todo el mundo pues a favor o en contra, pero lo importante aquí es los que se quejaban pero no votaron. Y eso es precisamente lo que nos toca hacer en este programa. Y es que no podemos pegar de gritos, de decir, no me gusta, estoy asustado con lo que va a pasar en Colombia, o estoy celebrando el tema porque sí ganó él, pero no fui a votar porque no creo en la política, no creo en los demás. Entonces no se vale, y eso nos puede pasar aquí. Porque indiscutiblemente, después de la plaza del 2015, quedó un odio provocado hacia la clase política, que nos llevó a ir a votar por cualquiera menos un político. Después ya vino el tema de no vote por la vieja política, regresamos y de todos modos la población votó por Yamatei, ¿verdad? Y era un Yamatei contra Sandra, ahí no había nadie nuevo, ninguno de los dos que subieran del tema. Entonces, ya ese es el papel de los partidos a quién van a lanzar de candidatos, eso no nos toca a nosotros, pero sí le toca a la población participar y votar para no quejarse, porque no se vale quejarse de que quedó un partido que no te gusta, quejarte de que el partido se va a ir a lo más profundo, si es que hay. Solo aquí en Guatemala el agua sigue ahí, cavando cada vez más profundo, seguimos no terminamos de caer, ¿verdad? Y entonces, si no participamos, ese es el mensaje. Entonces, y con voto consciente, porque también... Hacerte responsable, vamos a hacerte responsable. De ir a votar, y dos, de saber por quién vas a votar. Porque es importante que las redes sociales te están diciendo una cosa, pero ¿quién está manejando las redes sociales? ¿Quién está atrás de todo el tema? Aquí, no hablemos de las redes sociales en el mundo, que sabemos que hay una guerra mundial ideológica entre los dueños de redes sociales, los dueños de la plata en el mundo, y hay una guerra ideológica. Pero aquí mismo en Guatemala, o sea, ¿qué redes sociales, qué medios de comunicación, o sea, qué noticia vas a ver? La única forma de saber uno por quién votar es involucrándose. Por eso es importante lo que hemos venido hablando aquí por mucho tiempo, que los partidos políticos den a conocer su ideología, den a conocer su plan de gobierno, den a conocer quiénes son, quiénes están ahí metidos. Todo eso debe ser permanente, de manera permanente, porque no nos alcanzan esos 3 mesecitos de campaña para conocer. Y decís, yo voté por fulanito, pues no sabía que ahí tenía a menganito, y para eso necesitamos que se conozca y que se haga uso de ese derecho de dar a conocer su ideología, de dar a conocer su pensamiento, su plan de gobierno, quienes integran el partido, su visión, misión, sus objetivos, todo lo que deberían de tener, ¿verdad? Eso debe ser permanente, pero además la gente debe estudiarlo, leerlo, investigar realmente quién está. 2, olvidarse que yo detesto a los políticos. Al final, un político es el que nos va a gobernar, o una política, rodeado de más políticos o de técnicos, ¿verdad?, que los paran politizando o paran siendo víctimas del sistema, porque llegan con toda la buena intención técnica a hacer bien las cosas, y la parte política no los deja realizar su trabajo. Entonces es importante saber quién, ¿verdad?, y votar. Indiscutiblemente votar. Me llama la atención algo que estás diciendo. Meterse a un partido, pero no necesita meterse a un partido, por lo menos conocer los partidos y saber votar e ir a votar. Roberto, mira, y Manfredo, siendo tan adelantado el proceso en Colombia, que inclusive dieron resultados a las 2 horas, la ley electoral y de partidos políticos de Colombia permite a los participantes en las contiendas más de 3 meses para poderse presentar ante el público. Sí. ¿Cómo funciona ahí? No, ellos comienzan a hacer campaña desde el momento que comienza la apertura del proceso de proselitismo. De hecho, eran 13 candidatos hasta hace alrededor de 2-3 meses y renunciaron 7 de los 3, no, vamos a ver, se quedaron 6. Ahora, Sí. ¿Por qué viene esto? Porque nosotros los humanos, y esto es neurociencia, nosotros sentimos y luego pensamos. Y entonces actuamos por emoción. Sí. Y sabes una cosa que a mí me preocupa mucho, es que la ley electoral no está, no ejerce, porque no está establecido así, un control financiero sobre la inversión de lo que es todo el proceso de proselitismo. Y
los partidos políticos quedan a expensas de dos tipos de medios de comunicación. Uno, como este medio de comunicación que permite que vengan aquí los días jueves los secretarios generales, los secretarios de organización, las personas que el partido nombre, a exponer su ideología, su pensamiento, su misión, su visión y todo lo que tú has dicho. Pero el otro tipo de medio de comunicación es el que anda cazando noticias amarillistas y que solo sacan publicaciones de que fulano de tal, mengano, perencejo, tienen investigación política. Ahora ya salió la publicación donde la investigación ya se judicializó, porque ya pasó al Ministerio Público y el Ministerio Público ya está haciendo las investigaciones correspondientes. Pero por el orden, porque creo que saltamos de un lado para otro. Yo creo que sería interesante. Es que no oí esa palabra, por el orden. Sí, es que vos lo hacías mucho en el Congreso, sí, pues es que yo creo que traemos demasiados temas para esta mesa el día de hoy. ¿Por qué iba la razón de la pregunta que te hice? Porque en Guatemala tenemos 3 meses y la emoción, del sentimiento se va a la emoción, no nos permite pensar el voto, no nos permite razonar el voto, porque en 3 meses no tenés el chance de razonar el voto de 24 que son en este momento. Pero por eso te decía el tema, no saliéndome por la tangente, sino que más bien estando en la línea tangente. Que los partidos políticos no están aprovechando la coyuntura de esta fase del proceso para que la gente conozca. Inclusive te digo, con una gran sorpresa, y me voy a reservar el día de hoy el derecho de decir qué partido político, pero con una gran sorpresa me enteré esta semana que hay un partido político que sus líderes, desde la perspectiva financiera, son señalados por el narcotráfico. Sí. Y luego de eso, me comenta la persona que está muy cercana al líder del partido, que uno de los graves problemas que están teniendo a lo interno es la lucha de poder con los patrocinadores políticos que llevaron a estas personas a tener ese liderazgo y ese control sobre el partido. Y cuando yo te digo me sorprendo, es por el partido del que estamos hablando y por el candidato del que estamos platicando. Y entonces vamos a investigar un poco más para poder tener conocimiento de causa y tener pruebas que puedan decir, miren, es el partido tal y señor fulano de tal, señora fulana de tal, no se meta con este tipo de gente porque está haciéndole daño al país. Y aquí estamos hablando por unas elecciones libres. Pero te repito, regresando al tema, los partidos sí tienen la facultad y la potestad y están consiguiendo recursos de diferente forma, incluyendo del narco y del crimen organizado, para poder hacer promoción de su ideología y todas sus... Tienes toda la razón, ¿por qué? Y eso se da porque echa la ley, echa la trampa, como tenemos tanta dificultad para poder hacernos públicos, vamos. Pero esto viene al desencanto político que existe, y por qué la gente no tiene educación política. Y yo creo que en eso estás vos. Sí, es un conjunto de temas. Realmente estamos metidos en un pantano en donde realmente das una abrazada y tenés miedo que te salga una culebra, das otra abrazada y te puede salir otro tipo de animal, y no sabes si es de aquellos pantanos en que si tratas de avanzar más te hundís, o sea, porque es una serie de problemas, todos amarrados, ¿verdad? Todos son parte de ese mismo lodo en el pantano en el que estamos metidos y en donde muchos somos corresponsables del tema, porque para no desviarme de tantos temas, pero hablemos, digamos, tema financiamiento, que es de lo que estaba tocando aquel, ¿verdad? En el Congreso se quiso, de alguna manera, por eso digo somos corresponsables, controlar tanto el financiamiento, ¿verdad? Que ahora hay que inscribirse en un libro de financistas del partido, en un libro de financistas en el Tribunal Supremo Electoral o algo por el estilo, donde va a ser público el tema.
tenés que tener el dinero 2 años en tu cuenta bancaria, ¿verdad? Para poder dárselo a un partido político, ¿verdad? Lo tienes que hacer, por supuesto, con cheque, firmar una serie de documentos y el origen, y es sobre las puertas a que tus cuentas sean investigadas. ¿Quién le va a donar un centavo a un partido político corriéndose ese riesgo, tanto en lo personal como empresa? De que es sobre las puertas que les investiguen su empresa, queden registrados. Y además los grandes empresarios, cuando aparecen en una lista donantes de un partido, le caen todos los demás partidos, ¿verdad? Claro. Con amenaza de que estás ayudando fulano, que ni va a ganar. Entonces, si yo llego, te cierro las puertas y vienen todo tema de amenazas. Cerramos tanto las puertas a ese tema del financiamiento por querer controlarlo tanto, que eso le abrió las puertas al verdadero financiamiento ilícito, ¿verdad? Que es el que no sabes de dónde viene, el que nunca se reporta, pero que además ahora con este cambio que hubo en la ley de financiamiento no reportado, que es dinero limpio, pero que no entra al partido, y versus financiamiento ilícito, que no sabes de dónde viene, que tampoco entra al partido. Y entonces, por supuesto que el crimen organizado, narcotráfico, maras y todo aquel que maneja efectivo, ¿verdad? Los constructores, no todos los corruptos, que quieren seguir siendo proveedores del Estado, en fin, son los que están financiando a los partidos políticos. Y ahorita, en una etapa, ¿verdad? Porque estoy robándome las palabras de aquel, en la que el tribunal no tiene la capacidad de controlar eso. Porque hasta que se hace la convocatoria es que el tribunal te obliga a abrir una cuenta bancaria nueva y diferente para fiscalizar el dinero de la campaña. Ahorita las cuentas bancarias del partido es para fiscalizar lo que te dieron, ¿verdad? Por voto de la elección pasada, que hay también ahí muy buena intención otra vez de los legisladores, pero los partidos nuevos no tienen un centavo de la campaña pasada, ¿verdad? Entonces, la renta, agua, luz, teléfono, secretarias, parqueo, todo lo que querrás, tiene que ver de dónde lo sacan, ¿verdad? Y tiene que ser dinero 100% limpio, con 2 años en las cuentas bancarias solo para la administración del partido. Los partidos que participaron tienen ese dinero y están en esa cuenta bancaria versus los partidos, ¿verdad? Los partidos que no. Y eso no es fiscalizable porque primero, si lo manejas en efectivo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y si te lo dan en especie. Claro, hay un montón de personas que trabajan para el partido y cobran en una empresa, más todo el tema que se volvió la entrega de bolsas de comida, de regalos, de premios, de playeras, todo. Sí. Porque además competís contra el gobierno, ¿verdad? Donde el alcalde aliado al gobierno y el diputado o diputada tiene a su alcance todos esos temas de los proyectos del Ministerio de Desarrollo, tiene a su alcance todo lo que le dé todos los ministerios, sí, para ir a regalarlo libre y legalmente, ¿verdad? O con solo decir, solo enterarse cuándo van a hacer entrega de una bolsa de comida en tal lado y él llegar a ese lugar ese día y ya se llevó los aplausos de algo que no estaba ni siquiera organizado por él. Ya una serie de desventajas que hablan de ese tema. ¿Qué desbalance? De tema plata. ¿Qué desbalance en esa ley electoral y de partidos políticos? ¿No? Claro. Hay una queja de los que dicen queremos financiar a un partido, ¿verdad? Hablemos de lo que pasó en Colombia, ¿verdad? Toda la derecha, a mí no me gusta hablar de derecha y izquierda, pero digamos que todos los conservadores, por decirlo así, o todos aquellos que tengan miedo de que pueda pasar algo similar en Guatemala, quisieran y deberían de contribuir económicamente con los partidos que son de su ideología, pero no pueden por toda esa forma en que entra el dinero a los partidos tan complicada, tan controlada. Si vamos otra vez al tema que ya tocamos de la tecnología, ahí se prende la lucecita de la IBE, todo el tema bancario, el tema de la SAT, más el tema ahora Tribunal Supremo Electoral, exageradamente controlado. ¿Cómo financiarse legalmente al partido que ideológicamente coincide con vos? Para que no quede el partido que ideológicamente no querés que llegue a gobernar, sea cual sea tu postura. No, imagínate que en elecciones pasadas se vieron involucrados bancos del sistema dentro de estos procesos. Claro. Llegamos al punto donde ya no fue solo la investigación interna o nacional, sino que también se vino la investigación internacional
y la persecución política a nivel internacional. Especialmente que hay algunos personajes, un personaje y una señora que viven en Estados Unidos, que tienen orden de captura internacional y que no aparecen por ningún lado, que tienen injerencia política sobre el gobierno de los Estados Unidos y hace presión sobre este tipo de temas porque dicen tener información de estas fuentes de financiamiento ilícitas y de ese tipo de cosas. Partamos de una cosa, si se está recibiendo dinero en efectivo, tiene que haber alguien que lo haga o legal o lo haga o lo transparente en alguna forma. Y generalmente son sistemas financieros ya establecidos. El dinero en efectivo no puedes depositar más de 70,000 quetzales. No. Sin reportar de dónde viene. No, el problema aquí que tenés es que gente que, por ejemplo, la gente que recibe la cantidad de mordidas que se dan en diferentes espacios. Y estás hablando a nivel de Estado. ¿Dónde meten esa cantidad de dinero? No la meten, si por eso son las valijas que encontraron allá en la antigua Guatemala, ese es y que ahora el Ministerio Público dejó parado el famoso caso, ¿verdad? Y ahí está. ¿Por qué será? A eso me refiero. ¿Verdad? Entonces a esto me gusta, el tema me gusta porque quiere decir que favorece a algunos y a otros desmerece. Vamos a ver otra vez el desbalance que hay cualquier partido que quiera hacer campaña política desde lo decente y honesto, tiene que pasar por estas engorrosas reglas, tocar las puertas de gente honesta o de empresas honestas que les van a decir que no, porque no están dispuestos a que se hagan públicas sus cuentas bancarias, su investigación y eso, y a que otros partidos les caigan. Tendrían que financiar, 24 son hoy, con 6 haciendo cola. Mínimo vamos a llegar a unos 27, 28 partidos políticos, ¿me entiendes? Y todo le van a caer a ese financista cuando lean en el Tribunal Supremo Electoral que le dio al partido X. No, y derivado de eso, tenemos casos de transacciones millonarias que fueron declaradas por la SAT como no declaradas. Ajá. Y entonces les ponen unas multas donde dice evasión fiscal por 80 millones, por 90 millones, por 120 millones, que es posible que estos financistas no habían sido visualizados o estaban haciendo también su movida, que no se habían dado cuenta que al meterle plata a un partido determinado iban a ser visibles. Y de ahí derivaron, porque si te recordás, alrededor de los últimos años y los últimos acontecimientos y lo que sucedió en el año 2015, cayeron una gran cantidad de empresas con el tema de evasión fiscal y grandes cantidades. Miren, estamos hablando de financiamiento. Sí. Terrible el tema de financiamiento. Esta es una situación sumamente tensa. Hablábamos de que era, la semana pasada que no estuviste por acá, que era proselitismo y que era campaña anticipada. Todo eso tiene una mezcla, o sea, sumás lo financiamiento, fíjate pues, financiamiento no declarado, campaña anticipada o proselitismo. Seguimos con la ambigüedad en todo este proceso. Fíjate los problemas que tenemos. Uno tema financiamiento que está complicadísimo, pero además de estar complicadísimo, digamos, hay un financiamiento totalmente ilegal, en efectivo, que el tribunal no tiene ni la capacidad ni los medios para poderlo controlar, aunque quisiera. Ni la regulación. No, ni tampoco la regulación. No es un tema. Además le estamos tirando todo al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y con la forma en que el tribunal está estructurado, ese acceso a la IBE, a esto, al otro, y quién pone la denuncia, quién lo maneja, quién toma la foto entregando todo ese tema, ese es el tema. Pero además de ese tema, financiamiento, hablamos de la competencia desleal que se convierte con la plata de los partidos que participaron en la última elección, ¿sí? Eso ya lo hace desleal, y lo desleal con el partido oficial y sus aliados que tienen todos los recursos legales del Estado, ¿verdad?, para usarlos como campaña, porque estás en una campaña permanente como funcionario público entregando de todo. Sumale que la pandemia se prestó a eso, ¿verdad? Porque en vez de enfocar la plata
a infraestructura, que es lo que se lo va a enfocar ahorita, en meter el internet aprovechando que estamos en pandemia, construcción de hospitales, de escuelas, o sea, toda la plata que no se usó se pudo ir hacia ahí, no se usó, digamos, para ir a entregar ayuda económica en efectivo, ir a entregar víveres en las escuelas, el tema cómo se manejó los alimentos escolares, en fin, la pandemia se prestó a ese tema. Ahora se presta hasta la guerra, porque ahora se llama, ¿verdad?, la política económica o la estrategia económica, el plan de gobierno para prevenir la crisis provocada por la guerra, ¿verdad? Y son 3,000 millones de quetzales, de los cuales, ¿verdad?, la mayoría van para infraestructura, como que aquí hubiera sido la bombardeada, ¿verdad? Como que todos esos hoyos son producto de las bombas que vino a tirar Rusia o que vino a tirar la OTAN, ¿verdad? Porque se dice que es producto de la crisis y se va a infraestructura. ¿Por qué se va a infraestructura? Porque saben que la infraestructura lo que se está dañando, producto de la mala infraestructura que se hizo, no por todos los gobiernos anteriores, porque esa no había hecho mucha, ¿verdad? Y entonces, y porque eso sí da votos. Es que no se dio mantenimiento 2 años y pico, 3 años. No, pero es que, entonces... no solo eso, porque puedes dar cuenta para regresar a la Municipalidad de Guate. Ahora, no sé si has dado cuenta, todas las tapaderas de los tragantes, ¿verdad? Están a 10 centímetros o 15 centímetros abajo. Sí. Porque quien se echó al recapeo, que no sabía de esos temas, ¿verdad? No hizo ese trabajo de las o no estaba en el contrato, o hacerle ese borde que tienen que tener. Viene el invierno y los bajó a la capa de asfalto que estaba abajo. Entonces encontrás en todos lados, y váyase en el camino, me va a dar la razón. Por lo menos en todas las calles que tienen recapeo, la tapadera va a estar en el asfalto anterior al recapeo, pues se cayó, porque no incluyeron ese borde que por supuesto tiene un costo, ¿verdad? Entonces el tema financiero, solo el tema financiero se convierte en una competencia desleal, provoca corrupción, permite la entrada de dinero ilegal, permite además darle poder a estos grupos del crimen organizado, léase crimen organizado, una lista enorme de problemas que tenemos como crimen organizado, al narcotráfico y a los grandes empresarios acostumbrados, ¿verdad?, entre comillas, porque para mí no es empresario quien crece económicamente a base de mordidas y privilegios, pero bueno. Acuérdate que los narcotraficantes se dicen empresarios de la droga, pues sí. Cada quien tiene su forma de ver las cosas, lamentablemente, y eso es lo que pasa, nuestros gobiernos solo ven su bolsa, por lo general, y solo ven su opción de salir. En este caso, como está la situación, aprovechando una pandemia, aprovechando una guerra que no tiene nada que ver con nosotros, más hay consecuencias económicas, pero nada que ver con la infraestructura. Y la infraestructura que tenemos nosotros, es tanta la desesperación, tanta que no le ponemos coco a lo que está pasando, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde vos fuiste presidente, y sabes perfectamente que se aprovecha el clásico de fútbol para pasar una ley. Aquí hay feriado del día. No, hay fechas. Hay fechas para eso. Fechas. No, pero sí, ni siquiera un clásico guatemalteco, ¿verdad? No. Impresionante. Es impresionante. Un juego Real Barça, ahora ha bajado, creo yo no sé mucho de fútbol. Pero la gente decía, presidente, no cite porque juega el Barça. ¿Cómo así? Como yo no sé de fútbol. No van a llegar. No van a venir. Ajá. Y de repente llegaba otro, pasémosla porque hay juego. ¿Ah? Claro. Mira, pues entonces la población no se da cuenta. A mí no se me Pero entonces, digamos, los feriados largos, la Semana Santa, las épocas navideñas, pero era antes. Hoy se aprueba la ley en cualquier momento y ¿qué es lo que pasa? Te sale una noticia hoy X, se arma el escándalo, pero en la noche ya salió una Y más escandalosa que esta X, y entonces ya aguanta, y si no sale la provoca, la cortina de humo. Entonces, digamos, tema 1 en nuestros temas de análisis preelectoral 2023 por una campaña, elecciones libres, el tema financiero ya es primer problema para hablar de elecciones libres, porque digamos que esa libertad para manejar el dinero ilícito, ¿verdad?, y ese montón de trabas para manejar el dinero lícito nos tienen ya en un problema enorme. Solo ese es terrible, ¿verdad? Y ese no es más
culpa de quienes vivimos en la era de la legislación, los legisladores, que por querer componer una cosa se paró arruinando más. Es muy subjetiva, ¿verdad? Y eso hablábamos la semana pasada, que es muy subjetiva la ley, se maneja muy subjetiva la ley. Pues se maneja igual otra vez que igual que la MUNI, bachando. ¿Ah? Y los baches resultan si la empresa que hace el bache sabe lo que está haciendo. ¿Verdad? Entonces, y el tipo de cemento que usa, claro, o el tipo de concreto que usa. Entonces nos llegamos a bachar la ley electoral, a veces con gente que sabía sobre el tema electoral, y el bache es medio bueno, pero sigue siendo un bache, o sea, sigue siendo, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces con gente que no sabe, y son baches que hunden la tapadera de los tragantes, ¿verdad? O te vas vos en el tragante. O te vas vos en el hoyo que provocó. Qué horrible esa situación. De verdad, y ese es un rollo interesante, porque estás entre baches, y ahora que tenemos de los grandes bachotes, los grandes huecos que hay en Guatemala, ¿verdad? Uno de los problemas más serios que yo veo dentro de ese proceso es a quién le echas la culpa de ese hueco. Esa carretera es del Ministerio de Comunicaciones. La carretera del Ministerio de Comunicaciones no es de la entonces, a ese hueco le echas la culpa al presidente. Sí. Pero no la hizo este presidente. No. Este presidente lo que es culpable de la incapacidad para resolver el problema. ¿Ah? Sí. Es impresionante cómo funciona esto, muchachos. Pero vamos a ver qué pasa si es en la capital y se me va una llanta. Y a mí ya me pasó, me estalló una llanta de un carro. Sí. ¿A quién demandas? El hueco es responsabilidad de quién. Bueno, hay países desarrollados, por supuesto, ¿verdad vos? Donde podrías vos demandar a la municipalidad correspondiente. Lo que pasa es que hay muchos países... Si no puedes salirte por 25 minutos de un retén de Metra explicándole a la gente que está haciendo algo ilegal, ¿verdad? Sí. Imagínate... Por unas elecciones libres, Dios guarde, pues sí. Hay muchos países que en sus sistemas viales tienen seguro. Ajá. Se contratan seguros. Sí. Entonces, si se te descompone un vehículo, si se te revienta una llanta por un bache o lo que sea, el seguro te va a cubrir, porque estás pagando por pasar por ahí, ¿verdad? Pero aquí en la ciudad capital y en los municipios aledaños, ¿verdad? No existen esos sistemas de seguro, porque inclusive hay pleitos entre a quién corresponde, hasta dónde llega la ciudad. ¿Te recuerdas el famoso pleito de la municipalidad de Guatemala con la municipalidad de Santa Catarina? Sí, decía, ¿hasta dónde llega? Y entonces, hasta los mismos Semetras se pelean porque dicen, no estás invadiendo mi terreno. Que ahorita está en receso, ¿verdad? Sí. Porque el alcalde de Santa Catarina y el alcalde de la capital son del mismo partido. Sí, está suspendido el pleito. Hay hermanamiento. Sí. Mire, regresemos a elecciones libres. Solo como un anuncio, ¿verdad? Porque ahorita el pleito está en la carretera esta de Zacatepeques, ¿verdad? Donde se peleó Misco con San Lucas, ¿verdad? Tienes razón. Y está suspendida la limpieza de la carretera porque ninguno de los dos se quiere hacer responsable, ¿verdad? Que además le tocaría al Ministerio de Comunicaciones, no le tocaría a ninguna de las dos municipalidades. Sí. Pero el límite no está definido, ahí está como que en la frontera, ¿verdad? Y entonces se están circulando por una vía alterna. Y la vía alterna supuestamente es patrimonio de la NAS y es área de patrimonio. Era un área protegida y no se fijaron, ¿verdad? Mire, ¿cuánto problema nos da el mal manejo de la legislación tan subjetivamente como se es? Y los jueces que también manejan a su gusto y a su antojo la ley. Pero más el tema del sector privado, porque para regresar al tema financiero, se aprobó la ley, empezaron a detener gente por el financiamiento ilícito y los bancos del sistema, yo me tengo guardado un caso personal, pero lo voy a hacer público, los bancos del sistema a cancelarle las cuentas a cuanto político podían, siempre y cuando no tuviera un chorro de piso y no les convenía. No se logró cumplir con la misma ley electoral y partidos políticos que te obliga a abrir una cuenta bancaria en cada municipio donde tenés organización partidaria. Si apenas pudieron abrir una cuenta bancaria para manejar sus cuentas a nivel nacional y algunos a nivel departamental, pero a nivel municipal nunca se llegó a tener cuenta por municipio para tener el control del financiamiento de cada municipio. ¿Y por qué? Porque a los bancos no se les dio la gana correr el riesgo de abrir la cuenta a un partido. Empezaron a cancelar cuentas de los diputados. Las tarjetas de crédito, cuando se aprobó la ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? A pesar de que la Corte la declaró inconstitucional, porque sí era inconstitucional, pero ya
le habían cancelado las tarjetas a los diputados que votaron a favor de la ley y hasta el día de hoy no les vuelven a dar tarjeta de crédito por estar hablando solo de que se regule el tema de las tarjetas bancarias. Entonces, tenés la ley, ¿verdad? Tenés la interpretación que le pueda dar el tribunal, jueces y el Ministerio Público quienes legislan, más tenés un sector privado que le interpreta a su antojo y que no hay ley que lo haga contribuir al sistema. Y estamos hablando solo del tema manejo de la plata en la campaña. Tenés don dinero, y estamos hablando de don dinero. Sí, y tenés el tema de don dinero, ¿verdad? Que no se puede controlar. Es el don dinero que es el mismo billete con diferentes orígenes, ¿verdad? Yo creo que la población tiene que entrar con una venda en los ojos a la elección porque así lo establece el sistema. Y esa venda en los ojos es simplemente la percepción que se pueda generar en 3 meses de campaña. Y percepción significa lo que recibís por medio de tus sentidos, por la vista, por los oídos y el famoso olfato, que no es un olfato real. Y entonces esa percepción se ve influenciada en mucho por lo que dice la gente, por lo que se dice que pueda suceder, ¿verdad? Y por lo que realmente pueda suceder. Lo que creo que la gente tiene que entender y tomar como ejemplo lo que sucedió en Colombia es que quedándose acostada o sentada en su casa no va a lograr resolver ningún problema. Y por lo menos va a decir, yo participé, ¿sí? Yo participé y me hago responsable de mi mala decisión, o participé y me hago responsable de mi buena decisión. Porque también tiene que haber un compromiso ya, que ya tiene que terminar este tipo de campañas, porque no son campañas políticas, no son campañas por el poder político, sino que son campañas por el poder económico. Son campañas de enriquecimiento. Conozco mucha gente que está invirtiendo lo poco que tiene para tratar de ser diputado, alcalde o algo, porque considera que de ahí va a lograr convertirse en lo que le tocaría trabajar durante 20, 25 años. Entonces, si tiene 40, 42 años, dice, voy a en 6 años, en 5 años, yo voy a ser multimillonario y me retiro. No se retiran porque les gusta el sabor al billete de diferente denominación y a veces de diferente origen. Pero al final de cuentas sí conozco gente que está pensando de esa forma. Y muy poca gente que está pensando, me voy a meter a política, nunca lo he hecho porque quiero ayudar. Porque quiero ver qué puedo aportar. ¿Cómo definiríamos entonces a un político profesional? Al que se dedica solamente a política. ¿Se gana? ¿De dónde se gana? Mire pues, tema número 1 que lo tenemos que abandonar es plata. Ya, porque no hay nada que vamos a hacer. Ya estuvo, ya se trató. Y estemos conscientes de que ese tema está grave y que es un tema. El otro tema es ahora participación, que es el tema. Entonces en 2 días, eso voy yo. La que está hablando aquel de no se quejen si no salen a votar, y si salen a votar, sepan por quién van a ir a votar, estudien a la gente, que es lo que aquí estamos promoviendo, ¿verdad? Que los partidos políticos se den a conocer, para que la población sepa por quién va a ir a votar, por lo menos si es que va a votar, y aquí estamos promoviendo que haya voto, ¿verdad? No vamos a hablar de la campaña anticipada, porque hoy nos hicieron el favor de meterle un recurso de inconstitucionalidad a la campaña anticipada, y nos vamos a sentar a esperar que dice la CC, y al final va a ser lo que la CC diga. Es inconstitucional prohibir la campaña antes de las elecciones, o sea, no debería existir el término campaña anticipada, de acuerdo a Gabriel Orellana, a Aquiles Fallase. Bajo los términos de la libertad de expresión. Bajo los términos de la libertad de expresión, entonces nos queda más que esperar en el tema. Mientras tanto, ahí
Hay un limbo. En el limbo, y mientras tanto hay 170 y pico personas que han recibido amonestaciones o prevenciones de parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, el tema es participación desde ahí, desde den a conocer partidos políticos el tema, conozcan ustedes y salgan a votar. Y la participación desde lo otro. El que se mete a política porque cree que ahí, o está seguro, como un negocio, ¿verdad? Es aquel. Están invirtiendo lo poco que tienen para comprar su espacio o para gastárselo en la campaña, con la esperanza de que van a recuperarlo y a tener 3, 4 o 10 veces más de lo que invirtieron. Entonces, ese tema, digamos, ese no es un político profesional, ¿sí, verdad? Sino que ese es alguien que está viendo de la política una forma de negocio. De generarse fondos para convertirse en una persona pudiente. ¿Cómo sería que va eso? desde rico a millonario. ¿Cómo haces entonces la definición de político profesional? ¿Que vive de la política? ¿Quién es el político profesional? El que se paga un sueldo. ¿Quién le paga el sueldo al político? Y si no llega a ser político, que lo eligen, si no llega a un puesto, por ejemplo, donde es director de algún espacio, ¿cómo va a generar sus ingresos si no es político profesional? Vos sos político profesional. Yo hasta me pongo en mis redes sociales. Antes le ponía político de profesión, fíjate, o político de verdad. La asociación que dirijo, Caminemos, es una asociación política y decimos descaradamente políticos. ¿En dónde está? O sea, no una ONG disfrazada, ¿verdad? Sino que estamos haciendo política y registrados en el tribunal. Absolutamente lícito. Sí. ¿En dónde está la diferencia? Está en que si le haces una auditoría a esta asociación, no vas a encontrar que los miembros de la asociación tienen donaciones por millones de quetzales, y esas donaciones van a parar como salarios de los miembros de la junta directiva de la asociación. Esos miembros de la junta directiva de la asociación que quieren hacer política sin estar en un partido político, lo tienen que hacer ad honorem. Aportan su tiempo. Claro, están aportando su tiempo al país, están haciendo política, pero ni siquiera pueden, de acuerdo a los estatutos, tener un salario. Fíjate. Difícil. Porque no les puedes exigir nada, porque no están cobrando nada, es el tiempo que puedan dar. Y el político, diputado, alcalde, ministro, el que sea, ¿verdad? Pues a mí no me gusta incluir muchos ministros, te voy a explicar por qué. Digamos, claro, es que si el tema, o a lo mejor el ministro sí es el político. Dicen que el ministro es el puesto político, claro, de un y los ministerio. viceministros los técnicos, pero el tema político jode a los pobres técnicos, sí, ¿verdad? Que llegan con toda la intención, ¿verdad? Y aquí hemos tenido experiencias del tema. Sí. Pero, digamos, es otra vez el tema de la fiscalización, y por eso fue la necedad de aprobar leyes por la transparencia. Porque si tu salario es de 30,000 quetzales al mes, ¿verdad? Y vivís acorde a esos 30,000 quetzales al mes, o vivís mejor, pero porque tu pareja o tus hijos tienen otros ingresos comprobables y por eso vivís así, o ya tenías de la plata, digamos, ese es un político de carrera, ¿verdad? Que trabaja por un salario, el salario que sea justo o no justo, hasta ahí. En el momento, digamos, que ese político acepta pagos de comisiones, chantajea por su voto, ahí viene la confusión, porque sí hay verdaderos políticos que dejaron de ser verdaderos políticos y se convirtieron su experiencia política en un buen negocio. Los nuevos ricos, ¿qué les dicen? Pues es el capital emergente, ¿verdad? El capital emergente sale de ahí, pero el capital que nace de la noche a la mañana por los piratas. Es un tema fascinante que va unido a los demás temas, y esto me lleva también al tema de las redes sociales que están ahora generando una paranoia para las personas que en una u otra forma se publican en ellas, porque los comienzan a investigar. Claro. Las redes sociales te pueden cooptar. Por ejemplo, este programa, si sale en Facebook, por ejemplo, podría ya no salir en Facebook YouTube. O en YouTube, por ejemplo. Yo no he leído las formas. Es que no van a incluir, no están muy claras. No están las reglas todavía. No las han publicado. Se publicó la noticia. La noticia pero no dice cómo. ¿Sí? Y si esas normas están asociadas a normas internacionales que nosotros somos signatarios, o si son normas
que van a ajustarse a las normas de cada país para respetar el derecho constitucional. Eso no se sabe todavía, ¿no? Pero al final de cuentas, te voy a dar un ejemplo. Le cancelaron la cuenta a Donald Trump. ¿Sí? ¿Y quién le dice que no? Si es una empresa privada que da un servicio y que tiene derecho, dice, en un restaurante ponen un rótulo, dice, se reserva el derecho de admisión, ¿no? Entonces, de la misma forma, ellos, como uno nunca lee a qué se está adhiriendo o afiliando desde la perspectiva de negocio, solo te metes a las redes sociales, pero no lees en ningún lado la letra chiquita. Solo dice acepto y todo el mundo le marca acepto. Acepto, pues. Y se acabó. ¿No? Pero ¿aceptas qué? ¿No? Porque nadie lo lee. ¿No? Ni siquiera los líderes de los partidos. Entonces ahí, ¿qué aceptaron? Porque ellos vienen y dicen, el líder del partido no se va a meter a responder a todos los que le preguntan algo en una red social, sino que tiene un manejador de redes, el famoso community manager, ¿no? Entonces ese community manager seguramente le dicen, abra una red social, ponga esto, ponga el otro, y aquí, allá, aquí están los lineamientos de imagen corporativa, aquí está el Black Book, y se acabó. Y los perfiles falsos, ¿verdad? Sí, para echarle flores o para atacar. Sí. Y que por ahí que empiecen, que exijan que la gente ponga su carita en vez de poner la carita. Lo que es esto sumamente interesante es que las redes sociales ahora ganan por mucho a la televisión tradicional, vamos, a la de aire. Sí, porque ahora aparece Netflix, ¿no? Donde no puedes pautar. ¿Sí? Aparecen los canales de cable que sí puedes pautar. Incluso vos mirás anuncios de Claro Guatemala en una transmisión de un partido de fútbol internacional, ¿ah? O mirás un anuncio de cualquier empresa guatemalteca. Una de las empresas que yo he visto que más se anuncia es el centro comercial que está aquí por Villanueva, Santa Clara, o no sé cómo se llama, y he visto que aparece ahí y anuncia también que llenó el centro comercial de paneles solares, que son ecoambientalistas y esto y el otro. Es que lo que pasa es que ahora te tiran inclusive la publicidad por sectores, por territorios, ¿vamos? Dependiendo a dónde querés ir, a cuánta gente querés impactar. Nos tienen jodidos muchachos, nos tienen, pero debajo de agua. Tema financiero. Entonces, espérate, ya vimos tema financiero. Vamos ya vimos tema participación, que no tiene ahora veamos publicidad. Participen, punto. Sí, vamos. Eso es. Y educación. El tema 3 es la promoción. ¿Veamos? Sí. Comunicación. Es que tenés un problema en eso. No, hombre, tenés una ventaja, pero tenés una ventaja que nadie la está aprovechando. La ley te dice que podés hablar de la ideología, podés dar capacitaciones, que podés hacer todo lo que está autorizado y lo podés hacer por los medios de comunicación que querrás. Pero para el tribunal es como partido. Como partido. Si lo haces como persona. Pero es que lo que sucede es lo siguiente. Yo, si fuera candidato, yo salgo dando una capacitación, ¿sí? Y no me pueden decir que estoy promoviendo mi imagen porque estoy cumpliendo con la ley. Es que acordate que la ley se la pasa por el arco. Sí, pero acordate que así como se obliga con los licores y cervezas y demás, que pongan un anuncito abajo que diga ahí que prohibida la publicidad porque el consumo para menores de edad y que no sé qué, no sé cuánto, y que nadie lo lee porque no te da tiempo a leerlo, entonces igual se puede decir, basados en el artículo 20, inciso H de la, de la ley electoral. Te llaman, si hay paranoia. Pero mira, pues, como la ley dice que no puedes hacerte imagen, ¿verdad?, a través de cualquier medio de comunicación e incluso una asociación u ONGs, por ejemplo, si cualquiera de nosotros es candidato a un cargo de elección y lo hacemos público ahorita, el tribunal inmediatamente nos va a llamar y nos va a decir, si usted sigue saliendo en ese medio de comunicación, o nosotros que salimos en varios medios de comunicación, ¿verdad?, no lo vamos a inscribir. Le acaba de pasar a un amigo, exdiputado, ¿verdad?, tenía su programa de televisión, ¿verdad?,
Es a Paul, ¿no? A Paul Breyer. Se sale como candidato a la alcaldía con el Partido Azul, ¿verdad? Y lo llama el tribunal y dice, si no cierra su programa de televisión, ¿verdad? Usted cae dentro de este artículo y no lo vamos a inscribir. Y entonces Paul sube a las redes sociales su despedida y lo cierra, ¿verdad? Porque no va a librar la batalla. Ya Paul la libró en la elección pasada porque respetó la parte de que él era diputado de un partido, entonces no quiso ser candidato a diputado con otro partido. Se fue entonces de candidato al Parlacén con otro partido, ¿verdad? Y aún así lo impugnaron a tal grado que hubo que reimprimir las papeletas porque cuando él ganó ya las papeletas estaban hechas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y además todo eso le costó, por lo menos a él en este caso, no ganar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y entonces siguió con su tema inmigrante en un canal y ahora en un medio de comunicación. Y ahora lo tuvo que dejar para poder ser candidato y no puede ser candidato porque es campaña anticipada. Pero surge una situación, mira. Para dar ejemplos con nombres y apellidos. Sí. Te voy a dar un ejemplo con nombres y apellidos. Sandra Torres. Sí. Le cancelan las asambleas. Se confirma la cancelación de las asambleas. Una sala la confirmó. Una sala la confirmó. Y entonces, el nombre de Sandra Torres deja de ser protagonista como candidata. O lo que tiene que hacer es no salir, participar con el partido del yerno y simplemente aparecer ahí pegada con... ¿Y ese partido ya es legal? Sí. ¿Sí? Nosotros creo que sí. O qué tiene que hacer. Porque mira, una Sandra Torres a los ojos del público en general ya es candidata. ¿Sí? Es otro caso, Suri Ríos. ¿A Suri qué le interesa? Que sepan que va a ser candidata y que aparezca dando abrazos y besos por todos lados, o que el partido y el logotipo del partido sea el que sobresalga. Sí. Debiera. Por eso que Suri está entre las pocas que no tienen problemas de campaña anticipada, ¿verdad? Porque el partido es el que tiene que estar en formación, en capacitación, aunque ella aparezca, ¿verdad? Inaugurando el evento o Pero algo, ¿verdad? Sí, pero aparece en una forma, digamos, de acompañamiento, no aparece como una protagonista. Es lo que se llama imagen subliminal. Sí, Estás, pero no estás. De hecho, Y mira, como esas sus bases y todo están, digamos, dentro del tema legal, aunque ella tenga o no tenga es un el caso, cargo en el comité caso ejecutivo. de los libros de Mulet, el caso de... Pero Mulet fue amonestado por su libro. También es subjetivo. Vamos a hablar de lo que es subjetivo. Es que ¿cuál es el momento? Todo es relativo aquí. ¿Cuál es el momento idóneo para lanzar un libro? ¿Sí? En esta fase del proceso donde ahí sí el Tribunal Supremo Electoral anda de cacería, Mira, con instrucciones o sin instrucciones de... Manfredo, ¿no viste la asamblea del partido oficial, pues? O una donde apareció Manuel Conde, salió en medio de toda la gente. Una buena visita a Puerto Barrios. Pero fue algo impresionante. Claro. Fue algo impresionante. Que iba a la par de Miguelito. Iba de don Miguel ahí. Compartiendo tarima. Sí. A mí me entrevistaron en otro medio de comunicación sobre el tema. Entonces me dice, ¿ves, Roberto, la candidatura de Manuel Conde? Yo sé, pues, por supuesto, él es el candidato del partido oficial. ¿Verdad? Punto. ¿Verdad? ¿Y le ves posibilidades? Primera vez que un partido, ojo, que un partido oficial no tiene problemas internos, ¿verdad? Que le vayan a estorbar en la campaña. Si hacemos el estudio de todos los demás partidos, todos tuvimos, ¿verdad? El peor ejemplo es el nuestro, cuando yo quise ser candidato a presidente y el partido paró jugando sin candidato a presidente, así de grande era el lío interno, ¿verdad? No tiene líos internos. 3, a él no lo puedes tachar de campaña anticipada porque él es actualmente un diputado que anda cumpliendo con su función de fiscalizar cualquier tema al que él vaya, está fiscalizando. Un diputado es diputado 24 horas. El problema es que se puso una camisa blanca con el logotipo del partido. Ahí vamos al tema de quién era el público y qué se trató y qué interpretación le va a dar el tribunal. Perdón, y si es un evento privado, es un evento público. Pues como era cerrado en un gimnasio, se vuelve privado. Entonces, todo ese tipo de situaciones
vamos, es tan subjetiva la forma en que se está manejando, pero también conveniente. Porque aquí estamos hablando de conveniencia. Claro. Chance, no que no te esté molestando la Contraloría, de que pasen... Pero volvemos otra vez al tema. Este partido, como ya participó, tiene una cantidad de recursos y como que fue el que ganó, es el que más recursos tiene asignados. Primero. Segundo, tiene cierto control de todos los sectores y las áreas en los que ganó. Y el control se ha dicho, no lo digo yo, se ha dicho que es incluso a través de la presión, a través de la coacción y otro tipo de situaciones. Pero al final de cuentas, el señor Conde es diputado, ¿sí? A final de cuentas, está siendo evidente su participación política con un partido que no fue el que lo llevó a la diputación, ¿sí? Porque ahí viene el tema del transfugismo. Bien. ¿Sí? Otra vez vamos a ir a la interpretación que le quieran dar en el registro. Y entonces, porque el transfugismo es, digamos, lo que perdés adentro del Congreso si te vas del partido. Manuel no se ha ido al PAN. Así es. O el transfugismo incluye que no te puedas ir de candidato en otro partido. ¿Y qué puede pasar si hay una fusión? Pero en este caso, como él es diputado y va a ir de candidato a presidente, no tiene problemas de transfugismo, porque es el mismo caso de Paul, que era diputado y se fue al Parlacén. Aquí lo que sucede es que hay dos partidos que digamos que estaban ahí y de la noche a la mañana se volvieron importantes, y que en este tema de las elecciones libres y de promover la participación no hay que quitarles el ojo encima. El partido de gobierno, que como todo partido de gobierno se desgasta desde el momento en que toma posesión, que este gobierno se desgastó muchísimo más rápido que los demás, de la noche a la mañana se vuelve uno de los partidos importantes de cara a la próxima elección. Así es. Al ser Manuel Conde un hombre con experiencia política, que ya ha estado de diputado, que fue secretario y ya fue candidato presidencial, ya fue candidato presidencial, ¿vale? Sí, en fin, o sea, es un hombre con mucha experiencia, muy sagaz y todo lo que querrás. Y maneja muy bien las relaciones exteriores. Se ha sido mucho su expertise. O sea, es un hombre, además él es de los políticos por herencia, si vamos al político de carrera. Entonces, de la noche a la mañana el partido de gobierno, ahora sí, ¿verdad? Ya no es que aquellos que creían que el partido de gobierno podía no reelegirse porque el desgaste de Yamatei es mucho, ¿verdad? Ahora piensa. Ya la figura de Yamatei se vuelve irrelevante. Claro. Sí. Incluso el último año siempre va a ser irrelevante. Incluso, ¿sabes qué? Incluso los señalamientos van a caer sobre él. Y entonces se prepara la olla de presión. Olla de presión, se le pone poca agua, ¿sí? Y esa olla puede estallar. Yo creo que lo que va a haber, pues, sí, puede estallar. Nosotros estamos viendo una situación socialmente peligrosa. Sí. Porque la economía no nos ayuda, la presión es enorme, las carreteras están cayendo, las cosechas están yendo, los empresarios agrícolas están produciendo menos. No, indiscutiblemente va a haber recesión mundial, empezando por los Estados Unidos. Si allá estornudan, aquí hay pulmonía. Eso tengamos porque es nuestro partner. Que aquí cae el virus. Pero hablando un poco, por favor, Josué, hablando un poco de lo que han estado haciendo y la libertad que tienen de expresar los partidos, tenemos algo de ellos, ¿verdad? Por favor, si lo podemos pasar. El noticiero político, a ver qué hay. El Partido Viva realizó actividades en Misco. Durante una actividad de la Secretaría de Formación Política impulsada por Efraín Asig, se llevó a cabo una actividad con líderes de las zonas 11 del municipio de Misco. En la actividad de formación y capacitación política participó el secretario general Armando Castillo, donde se formalizó la coordinación municipal liderada por Fernando Alcayaga y su equipo de trabajo.
Durante la actividad se llegó a consenso que todos los líderes trabajarán para buscar el beneficio del municipio que ha estado olvidado, pero es una razón más para luchar y tener un mejor país. Actividad realizada apegándose al artículo 20, literal H de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el artículo 62 bis, proselitismo, del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El Partido Victoria realizó actividades de presentación de programas políticos con el magisterio de Misco. Al evento se presentaron diferentes líderes del partido. El movimiento político WINAC, en virtud de creer que la juventud es un pilar fundamental para una verdadera transformación, visitó San Marcos. En la cabecera departamental, con compañeros provenientes de Quetzaltenango, informan que tuvieron pláticas con jóvenes de diferentes zonas para dar a conocer lo que es el movimiento WINAC. El Partido Valor se encontró laborando en Aldea El Zapote, Escuintla. Recibió la visita del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Valor. Agradecieron a toda la población por el proyecto y el apoyo a esta comunidad. Con mucha alegría y emoción llegaron a Aldea Guadalupe, El Zapote, Escuintla, a una jornada de afiliación, capacitación y formación política del Partido Valor, junto al Comité Ejecutivo Departamental Valor Escuintla, dándole acompañamiento al coordinador municipal, licenciado Julio Héctor Corado. Esta actividad fue amparada en el artículo 20, inciso H de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Todos llegaron puntuales al gran encuentro nacional de la esperanza, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala, y nos la pasamos en grande. Vinieron de todas partes, fue un día muy especial e importante para la gran familia UNE. Conversamos, nos reímos, trabajamos en distintas tareas de capacitación, pero sobre todo hablamos mucho de todo aquello que nos une, nuestros principios y valores. Hoy nos queda claro que la UNE somos una sola familia. Nos unen los mismos sueños, nos unen las mismas luchas, nos une terminar con las injusticias y la discriminación en nuestro país. Y sobre todo, nos une el amor por Guatemala y el amor por nuestro partido, Unidad Nacional de la Esperanza. ¡Que viva la UNE! ¡Que viva Guatemala! La gran familia UNE está más fuerte que nunca. Te estamos esperando a vos. Afiliate. Sí, interesante que tenemos ahora nuevos partidos ya en el aire. Sumamos a Cabal, que en este momento están recibiendo sus credenciales. Así vi Información que acaba de mandar Karina. Así que Karina nos está viendo, saludos donde esté. Ahí está. De esa que se estaba manejando de que habían algunos problemas. Que sí, pasaba, pero que no pasaba, ya se publicó la resolución oficial del Tribunal Supremo Electoral inscribiendo a Cabal. O sea, Cabal ya se pasó del comité pro formación a partido. Y entonces ya suma 24. Suma el 24. Y hay otros tantos que están en ese proceso ahora de recibir sus credenciales, ¿verdad? Sus partidas de nacimiento. Sí, por ejemplo, Elefante está por hacer sus asambleas, no está entre sus 24, ¿verdad? Uh-huh. Y son partidos, la vez pasada yo hice la cuenta de 7 partidos, uh-huh, ¿verdad? Que ya tienen la cantidad de afiliados para poder hacer sus asambleas. ¿Verdad? Y ya deben tener fecha. Y tienen estructura ya, a nivel nacional. Y aquí hay una situación que vuelve otra vez a preocuparnos, que es que si el sistema sigue siendo igual, sí, solo puede participar 20 partidos. Escuché yo a Garavito, por ahí está en Facebook. O sea, nos pasamos al tema 3, la informática. Lleva agenda. Mira, oye, no solo viene tarde, sino además nos lleva agenda. Yo creo que eso se quedó haciendo. Eso se quedó haciendo. Mientras los semestres estudiaban la ley.
No, y el tema 3, que es el último de todo este proceso, creo yo, que es la informática. Y escuchaba hoy a Garavito y a Frati en una entrevista, un conversatorio que tienen, así como vos lo tenés con Richard Shaw. A los boomers. No se quedan qué agradable. ¿Lo has visto? No. Sí, es gracioso. Ahí es otro. Yo lo conozco muy bien a Richard, estudió conmigo. Sí. Pero mira este cuate viejitos con jeans y con tenis blancos y todo. No, si él es... Chavorruco. Chavorruco, sí. Más ruco. El Richard se negaba a ser boomer. Yo soy generación X. No, Richard, soy boomer, ¿verdad? No te hagas. O sea, y ahí sacando de No, pero fantástico. Mira, siempre la juventud está en el corazón. Y de hecho la experiencia es fundamental. Y esas anécdotas que tiran estos señores, que son amigos y somos contemporáneos dentro de lo que es el manejo, que comenzamos a crearnos entre la política muy jóvenes, ¿verdad? Y también lo traemos de familia. En los boomers no tocamos temas políticos. No, pero sí te da anécdotas. Anécdota. Bueno, ahora estuvimos hablando de la constituyente. Así es, yo vi los dos pero constituyentes. ayer entrevistamos el tema fue los concursos de belleza y entrevistamos a la señora Miss Queen, Universal Queen. ¿No? Nos sacó el contexto porque lo que menos paramos hablando fue de los concursos de belleza, sino de violencia intrafamiliar. Va a estar interesante el tema. Pero igual. Ya no hayamos ni de qué. Pero está bien, o sea, qué bueno, porque eso es parte de lo que nosotros hacemos como periodistas y como comunicadores, que es tal vez lo más importante. Pero ahora hablemos un poco de lo que viene, que es, de hecho, lo que estabas tocando es como un tercer tema. Y tenemos un verdadero problema que se nos viene en camino, vamos, y Guatemala está ceñida dentro de eso, el manejo de la informática. Y oía yo tanto a Frati como a Garavito, que son de derecha extrema, estos sí, recalcitrantes, y yo respeto esa posición. De hecho, yo en alguna medida por ahí fue mi familia original. La pregunta es, se declararon los cuates confesos de un software que además fue robado. Fue, porque de acuerdo a lo que yo escuché una mañana, es un software falso que ellos adquirieron por 80 millones en el Tribunal Supremo Electoral. Y seguimos con ese software falso. Pues no sabemos, porque como el Tribunal Supremo Electoral tomó a mal nuestros primeros programas y nuestra carta pidiendo una información sobre cómo estaban en el tema, nos vamos a quedar como que en esta incógnita, que yo creo que es donde realmente está el problema. Porque la informática no tiene ningún problema. Si un policía en la esquina en una tablet mete velozmente tu número de placa y sale ahí cuántas multas tenés o cuántas multas te inventaron, de qué año son, y le da tiempo a que 2 cuadras después te paren así, te la cobren y puedas pagar la multa con tu tarjeta de crédito que cargas su aparatito para cobrarte en ese ratito bajo la amenaza que si no se llevan el carro, ¿verdad? O sea, y resulta que la multa además es puesta informáticamente, ¿verdad? Porque mire, aquí está su foto de tal año, cuando iba pasando en tal lado, que se la tomó la cámara y que un aparato dice, vamos, que ibas a más de 50 kilómetros en una zona de 30, ¿verdad? Ahora vemos ahí los asaltos y todo lo que se da, y después ahí sale el videíto, que era el de una farmacia en la esquina, de una tienda en la esquina, porque las del gobierno no los pueden dar si no es con orden de juez, pero ahí está la cara del que asaltó, ¿verdad? Un celular firmó a una respetable señora indígena que se baja de una camioneta a volarse un árbol para que la camioneta pueda dar la vuelta en U, ¿verdad? Y se vuelve viral, o sea, la informática todos los días, ¿verdad? Cuando uno, sobre todo nosotros los chavorrucos, boomers, como querrás llamarlo, ¿verdad? Todos los días, cuando terminamos de aprender un programa, ya no se usa papa, me dice mi hijo, ¿verdad? Ahora ya salió este otro, ¿verdad? En ese tema, la informática, ahí está. Yo estoy convencido, ¿verdad?, de que el Tribunal Supremo Electoral, ya vimos que va a comprar tablets, ya vimos que está comprando de todo, pero está cometiendo ese error, que se lo decimos de corazón y honestidad, de no dar a conocer nada. Entonces se queda todo en lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Que no lo inventamos nosotros. ¿Qué sabemos?
que el software de la vez pasada, cada cierto número de partidos le tiraba los votos a otro partido, ¿verdad? Confesos, como decís. Sabemos que fue el Ministerio Público el que hizo el allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, que detuvo y le abrió proceso a esas personas que se declararon confesos, ¿verdad? Y que aparentemente ya fueron condenados. Sabemos que el encargado de informática tuvo una mejor oferta laboral, otros dicen que no, que fue por miedo, lo que sea, pero se fue del Tribunal Supremo Electoral. Es muy reciente. ¿Verdad? Sí, es un mes o algo por el estilo, ¿verdad? Que Karina lo había anunciado. Pero en vez de aprovechar este medio de comunicación y a qué nos queremos prestar para decirles, no, miren, lo que se va a comprar es un software, ¿verdad? Y que va a funcionar de esta manera. Se va a poder votar con las tablets que estamos comprando para todo el mundo. O sea, en vez de dar toda esa información que debería facilitar inclusive el voto en el extranjero, porque ahí está la ley que anunciaron, ¿verdad? Y que se va a quedar ahí, porque la ley no va a pasar, aunque la haya presentado al Tribunal Supremo Electoral, ya no da tiempo que se vaya en consulta a la CC y regrese y tenga mayoría calificada para que sea aprobada y el tribunal la pueda aplicar, ¿verdad? Pero digamos que en el caso nuestro, que no es lo mismo que Colombia, porque como aquí en Guatemala los colombianos están legalmente todos, ¿verdad? O la gran mayoría. Entonces, en un país, una ciudad con tráfico de Nueva York, pero del tamaño de Rhode Island, ¿verdad? Entonces, la gente puede ir allí a la embajada a votar. En los Estados Unidos no puedes ir a la embajada porque te queda a horas de camino el consulado más cercano, ¿verdad? Y hay muy pocos. Porque hay muy pocos en todos los Estados Unidos. 2, la gente no está en su mayoría legal, y el miedo a que migración esté ahí parada fuera del consulado, velando a ver quién llega a votar y quién no llega a votar. Tenemos problemas con el DPI para obtener una serie de trabas cuando la informática podría permitir todo eso. Ya se hicieron avances como que el día que sacas tu DPI automáticamente estás empadronado. Yo ese día pues lo aplaudo. Pero en Estados Unidos, que deberías de poder obtener tu DPI en línea, ¿verdad? Se tarda un chorro en que te lo den. Y no te debería de llegarte por correo, ¿verdad? No que lo tenés que ir a traer al consulado. Fíjate que y lo mismo sucede con el pasaporte. Ayer salió la noticia del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde indican que van a haber 150 consulados móviles a partir del mes de julio, ¿no?, para llevar a cabo ese proceso de verificación del estatus migratorio, de verificación del estatus de documento legal, DPI. En el año 2014 estuve en Estados Unidos, 2013, a finales de 2013, estuve en una reunión con el comité que se formó por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y el RENAP para poder acelerar los procesos. Y se habló de la tarjeta consular. Y la empresa que fue contratada para la emisión de la tarjeta consular es la misma empresa que ha sido contratada desde que nació el RENAP hasta la fecha para generar el DPI. Entonces, esa empresa indicó que iba a establecer un centro de cómputo y procesamiento en Estados Unidos, el cual fue aprobado por la Comisión Nacional de Migración, donde participa Gobernación, participa el INGUAT, participa Migración, participa Relaciones Exteriores, ¿no?, y que ese centro de cómputo iba a tener la capacidad de imprimir en Estados Unidos las tarjetas consulares y los DPIs, por lo cual se garantizaba que la persona que hacía la gestión de su DPI en menos de 8 días lo tenía vía correo en sus manos, ¿no? Eso se pactó y se quedó en acta, en un acta pública. Pero aparentemente hubo un cambio de empresa. De acuerdo a la información que yo tengo de hace un mes, un cambio de empresa. Lo que nos está contando es... Sí, de cómo lo ideal que se planeó y se autorizó. Sí, eso es Kant. Y estás hablando 2013, 9 años. Fíjate pues. Y el cambio acaba de suceder, pero no fue un cambio real. Porque mira,
Cuando vos autorizás el funcionamiento de una empresa, no le das una concesión por 20 años, porque no es una concesión, es un contrato de operación. Esos contratos pueden ser de 5 años. Y lo que permite la ley son dos ampliaciones. Eso quiere decir 15 años. Se les vencieron los 15 años. Pero solo hay una empresa en Guatemala que tiene las capacidades operativas. ¿Qué hicieron? Migraron todos los sistemas a una empresa diferente, siempre de la misma familia, ¿sí? Okay. ¿Sí? Stein Font, Elías, ¿sí? Y esa familia sigue operando el sistema. Lo que te quiero decir es que se estableció un sistema de generación de DPIs y de tarjetas consulares que nunca ha funcionado. ¿Por qué? Por estos benditos consulados móviles. Porque los consulados móviles no están permanentes en un lugar específico. La falta de capacidad instalada del Ministerio de Relaciones Exteriores no permite que en el país donde existe la mayor cantidad de migrantes guatemaltecos se pueda ir a votar. Pero al final te voy a contar algo. Los votantes en el extranjero, en todo el mundo de Colombia, no representaron ni el 2% de la votación. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el peso electoral que pueda tener el migrante colombiano, que me atrevería a decirte que es tan grande o más que el migrante guatemalteco. ¿Por qué? Por el tema de la guerra del narcotráfico, la guerra de las esmeraldas, la guerra de la droga, etcétera. Colombia ha sido un país que ha vivido 50 años en guerra. La gente salió del país y cuando Colombia desarrolla un proceso de expansión internacional con el gobierno de Uribe, las empresas colombianas salen de cacería a comprar negocios, de tal manera que aquí en Guatemala hay bancos del sistema que son de capital colombiano, la generación eléctrica y la venta de la energía eléctrica, el 100% es capital colombiano, ¿sí? Y entonces esto significa que comienza a venir más gente legalmente al país, ya no por temas de negocios particulares, cosa que no sucede mucho en Guatemala, que el capital nacional se vaya al extranjero. Pero regresando al tema toral, que es el tema de la informática, la pregunta que yo me hago y que me he hecho desde que sucedió este hecho hace casi 3 años, es ¿cómo va a ser que se condene? Han sido vencidos en juicio el director de informática y el subdirector de informática. Y no, al día de hoy, no han sido sindicados nadie arriba de ellos. Si la representación legal del tribunal le cae al presidente del Tribunal Supremo. Y el otro tema que me preocupa muchísimo es que cuando hablan de tablets, ¿sí? ¿Cuál es el sistema de transmisión en los municipios más lejanos, en Mentón, en Nevaj, en todos estos lugares y que tienen municipios donde no hay sistemas de comunicación porque hay una falta de infraestructura? ¿Cuál es el sistema de comunicación que existe? Es el sistema satelital. ¿Por qué nosotros con nuestra empresa hemos podido levantar el día de las elecciones encuestas en su momento 18.500 mesas electorales y ahora se estima que van a ser 25.000? Van a haber 25.000 tablets con interconexión satelital. Mira, yo creo que esos temas, lo único que nos puede solucionar es el mismo Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos un serio problema. Miren, el día miércoles 29 de junio a las 18:30 horas se va a ver, dice, hablemos de elecciones, Prensa Libre lo está promoviendo. Ajá. Pero qué casualidad que ahí sí aparece el presidente del Tribunal Supremo Electoral como ponente.
Es interesante que por qué el presidente del Tribunal Supremo Electoral no quiere venir acá a colaborar con nosotros para aclarar esos puntos de vista, lo que no nos tome como agresión. Lo que tú estás exponiendo en este momento es puntual, lo hemos hablado durante muchos programas, y entonces tú que tienes una relación directa con él, que eres amigo de él, o por lo menos conocido de él, yo lo conozco, pero no tengo esa relación. Hay que irlo a visitar. Yo creo que el tribunal tiene que entender que aquí lo que queremos es, el título del programa es, al que nos han invitado a nosotros, es por unas elecciones libres. Estamos a un año, 366 hoy, pero ya se terminó el día. Bueno, ya van a ser las 12, ¿verdad? A 365 días exactos de la próxima elección. Si algo tiene que tener credibilidad en este país, es el Tribunal Supremo Electoral. Y nosotros podemos ayudar al Tribunal Supremo Electoral a tener esa credibilidad si somos copartícipes de darle a conocer a la población qué se está haciendo para garantizar que su voto va a ser respetado y que van a ser de verdad elecciones libres, ¿verdad? Pero si se nos niega esa información y nos ven como enemigos y se alejan de todos nosotros, entonces todo queda en la especulación. Y la especulación la basamos en lo que vemos, claro, ¿verdad? la percepción. En lo que es la pura percepción de lo que hablábamos. Porque tampoco la estamos haciendo sobre datos que nos estamos inventando, sino sobre lo que es del conocimiento público a través de los medios de comunicación. Que es histórico. ¿Verdad? Y que está ahí en las pruebas, que es exacto, que es histórico. Así es. Y sobre la base de eso hacemos el análisis, sobre la base de que deberíamos de tener aquí. Nosotros podríamos ser, así como estamos promoviendo, y los partidos no lo están aprovechando, que a través de este programa se pueda dar a conocer al partido su ideología y todo lo que la ley les permite darlo a conocer, y miren la cantidad de partidos que lo aprovechan, es poca. De la misma manera, ¿sí?, el Tribunal Supremo Electoral debería usar este espacio para decirles: no tengan pena, población, ¿verdad? Aquí se va a usar este sistema, se va a usar este otro, estamos trabajando en esto, etcétera, 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 ¿verdad? Para darle esa credibilidad al Tribunal Supremo Electoral y esa seguridad al votante, porque eso nos va a ayudar a promover la participación. Así es, ¿verdad?, de la que tanto estamos hablando, y nos va a ayudar, y a ellos también, a promover la fiscalización del tema que estamos hablando de la plata, ¿verdad? Llegamos al final del programa, llegamos a las 12 del día, que generalmente terminamos un poco antes, pero han sido muy interesantes los temas. Además tocamos otros temas de interés. Nos oirán tanto tiempo, muchachos, por payasitos, o hay que como sea, pero les parecemos interesantes porque somos de los pocos programas que salen a luz y hablan de política sin caer en un partido político en particular, que eso es lo interesante de todo esto. Así que vamos a despedir el programa, querido Roberto. Yo hablé mucho, que lo despida aquí. Entonces que lo despida el amigo, y él lo va a despedir por los... Yo hablé más de la cuenta. A ver. Lo va a despedir por los tres. Sí. Yo creo que se habló de temas muy interesantes. No quisiera que esto que hablamos genere una apatía en el electorado, sino que al contrario, que el electorado se sienta tranquilo y seguro que hay alguien que está tocando los temas torales y los está tocando de frente, viéndolos a los ojos, de manera transparente, y que nuestro objetivo sigue siendo por unas elecciones libres 2023, para que puedan participar con tranquilidad, con libertad, y que podamos elegir al futuro presidente, diputados, alcaldes que van a regir los destinos de este país durante los siguientes próximos 4 años, a partir de 2024. Y eso es lo que queremos, que participen, que se sientan con tranquilidad, que se sientan con total libertad y que no tengan temor de nada. A los partidos políticos, manden su información, se los hemos dicho, manden la información, aquí se le da espacio a todos. No venimos a hablar de partidismo político, venimos a hablar de política pura, transparente y profesionalmente. Bueno, hasta la semana entrante, muchas gracias por todo. Saludos a Karin, si nos está viendo o si nos va a ver, y a Karina, donde se encuentre, en la parte del mundo que se encuentre en ese momento. Gracias, Roberto, gracias. Hasta la próxima semana.